Sounds. Muy buenos días, chicos, es un gusto poder saludarlos nuevamente por este medio. Es para mí de verdad bastante agradable poder tener esa comunicación con ustedes, y recordemos que estamos trabajando los cursos de matemáticas y los cursos y el curso de comunicación y lenguaje. Hoy vamos a trabajar una clase de comunicación y lenguaje, y es oportuno que nosotros podamos retroalimentar los temas que ya hemos trabajado, y recordemos que estamos trabajando lo que es el tema del verbo, ¿verdad? O los verbos. Debemos identificar que existen tres categorías de los verbos bastante importantes, y de los cuales ya vimos dos. Entonces recordemos que estábamos hablando de los verbos predicativos, ya vimos los verbos copulativos, y esta clase vamos a ver los verbos defectivos, ¿verdad? Cuando hablábamos de verbos predicativos, yo les indicaba que es los verbos que nosotros comúnmente conocemos y manejamos pues más fácilmente, aquellos que pueden conjugarse en todas las personas, por así decirlo: correr, caminar, llorar. Estamos hablando de él camina, nosotros caminamos, ellas caminan. En ese sentido estamos diciendo que esos verbos pueden conjugarse fácilmente, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de los verbos copulativos, hablábamos que se mantenían tres categorías: de ser, estar y parecer, ¿verdad? Todos los verbos que se deriven de esos tres son verbos copulativos, y hoy vamos a ver lo que son los verbos defectivos. Les voy a explicar con una presentación detallada el tema, y posteriormente vamos a ver otro tema relacionado siempre con los verbos, que son los verboides, ¿verdad? Entonces necesito que pongan mucha atención, que tengan a la mano su libro de texto, su guía de estudios, para que esto se les haga realmente fácil y puedan realizar los ejercicios oportunamente, ¿verdad? Y que estén correctamente ejercitados. Entonces vamos de nuevo. Muy bien, chicos, como les indiqué, vamos a hablar entonces de los verbos defectivos, que es lo que nos falta, ¿verdad? Los verbos defectivos. ¿Qué serán los verbos defectivos? Dice: verbos defectivos son aquellos que no pueden conjugarse en todas sus personas gramaticales o no tienen la conjugación completa. Entonces estos verbos defectivos es lo contrario a los verbos predicativos, porque los verbos predicativos son aquellos que sí podían conjugarse en todas las personas gramaticales, ¿verdad? Entonces esa es la gran diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo abolir no tiene formas para todas las personas del presente del indicativo. Solo podríamos decir abolimos, abolís. Ahora, si hablamos del verbo soler, en sus formas simples solo puede ser conjugado en presente y en pretérito imperfecto. Ejemplo: yo suelo. Pretérito imperfecto sería solía, suela y soliera, ¿verdad? Entonces estos verbos defectivos esta característica tienen, que no pueden conjugarse en todas las personas gramaticales, solo en algunas, ¿verdad? Vamos a continuar. Verbos defectivos, dice, por ejemplo, no podemos decir ocurrí ni ocurriste, solo podemos decir ocurrió, ¿verdad? Entonces ahí estamos indicando que no puede conjugarse en todas las personas. Otros verbos son defectivos porque normalmente se utilizan sin sujeto. ¿Y cuáles serán? Por ejemplo, llover, nevar, anochecer. Solo tienen formas de tercera persona del singular, es decir, ya anocheció. Y ahorita ustedes van a poderse dar cuenta por qué estos verbos defectivos no pueden conjugarse en todas las personas. Verbos defectivos, dice, los verbos defectivos son aquellos que no se pueden conjugar. Por ejemplo, llover, llueve, solo puede conjugarse en tercera persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son acontecimientos de la naturaleza, no son acciones que realice una persona propiamente dicha, ¿verdad? Algunos verbos defectivos. Aquí hay otros ejemplos de verbos defectivos, como lo es asustar, aburrir, disgustar, enojar, importar, etcétera, ¿verdad? Ahora, si nos damos cuenta en esta imagen, está bien clara, dice verbos defectivos, referidos a fenómenos naturales, por ejemplo, nevar, anochecer, amanecer, diluviar, son acontecimientos de la naturaleza, ¿verdad?
por eso es que no pueden conjugarse en todas las personas gramaticales, y eso es así como aparece en su libro, ¿verdad? Posteriormente vamos a estar resolviendo dudas de lo que aparezca en su libro, ¿verdad? Y en este momento pues vamos a continuar habiendo ya tratado un poquito acerca de los verbos defectivos, que son aquellos que no se pueden conjugar en todas las personas gramaticales. Vamos a hablar de los verboides, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a continuar con el otro tema. Aquí ya hagamos un punto de aparte de lo que habíamos hablado con los verbos defectivos. Ahora vamos a hablar de verboides, ¿ok? Y eso lo tienen ustedes en la página que yo les indiqué de su libro, que sería la página 136 y 137, para que lo vayan tomando en cuenta, ¿verdad? Cuando hablamos de los verboides, dice que se le denomina a las formas no personales del verbo, es decir, que no están conjugadas, no tienen tiempo, modo ni persona, ¿verdad? Eso es la característica esencial de los verboides, que no tienen tiempo, modo ni persona. Y también existe una clasificación, lo que son los verboides en infinitivo, en gerundio y en participio, lo que ustedes claramente tienen en su libro, ¿verdad? Entonces vamos a pasar y vamos a hablar de el infinitivo, ¿sí? Cuando hablamos de los verboides en infinitivo, dice que es toda palabra conjugable que termina en ar, er, ir. Puede funcionar como sustantivo, ejemplo, amar, tener y parir. Esos son verboides, ¿verdad? Son esas palabras que son conjugables en ar, er, ir, ¿verdad? Esos son verboides. Ahora, cuando hablamos de estos verboides en gerundio, dice que en gerundio es una conjugación del verbo que demuestra una acción. Demuestra una acción. Entonces estábamos hablando específicamente de los verboides en gerundio, ¿verdad? Y dice que es una conjugación del verbo que demuestra una acción, pero no está definida ni por el tiempo, el modo, el número, ni la persona. Por ejemplo, Marta estaba ingresando, ¿verdad? Pedro está escribiendo. José estaría leyendo. En nuestro libro aparece que los gerundios son acciones terminadas en ando, yendo. En algunas oraciones funcionan como adverbio, ¿verdad? Eso hace referencia en nuestro libro y aparece un ejemplo: llegará volando a recoger su premio. ¿Cuál sería el verboide en gerundio ahí? Volando, ¿verdad? Porque termina en ando. Entonces eso es el gerundio. Vamos a hablar también del participio, que sería el último de los verboides en su clasificación de participio. Cuando hablamos, dice, el participio es en gramática la forma no personal del verbo. La forma no personal del verbo que éste toma para funcionar como adjetivo sin perder del todo su naturaleza verbal. Recordemos que los adjetivos nos califican al sujeto, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, nos aparece: Joaquín ha estudiado toda la noche. Ella ya había caminado mucho. Hemos cantado mucho esta noche. Los niños han comido muy mal. Las mujeres han bailado muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere el participio? Si vemos en nuestro libro, dice el participio son acciones terminadas. Son acciones terminadas en ado, ido, to, so y cho. A veces funcionan como adjetivos, ¿verdad? El trofeo deseado estará en su poder. Es el ejemplo que aparece en nuestro libro. ¿Cuál sería el participio ahí? Deseado, ¿verdad? El verboide en participio sería deseado. Entonces, a eso se refiere el tema de los verboides, chicos. Recordemos que se clasifica en infinitivos, participios y gerundios, ¿verdad? Y en nuestro libro está bastante entendible y los ejercicios van a hacer que usted comprenda de mejor manera el tema, ¿verdad? Entonces, esta sería la clase de comunicación y lenguaje. Cualquier duda, pues estoy para servirles. Me pueden escribir por WhatsApp o enviarme sus comentarios, ¿verdad? Eso sería, chicos. Que pasen una feliz mañana.